Si nos posicionamos en la página web de Telam Digital, que es la agencia de comunicación del Estado argentino, vemos que allí las cifras de las elecciones de ayer en primera vuelta dan un 36,60 o arrojaron un 36,68% para Massa, un 29,98% para Milei, 23,83% para Bullrich, 6,78% Schiaretti y Bregman un 2,70%. ¿Cuál es el panorama que queda para Argentina? De alguna manera, para muchos fue un resultado que puede haber sorprendido por lo que fue el porcentaje que obtuvo Massa. De todas maneras, lo que obtiene Milei es muy importante a juzgar por la integración parlamentaria en el Congreso argentino. Estas elecciones además fueron realizadas en el marco de los 40 años de la democracia y la curiosidad que ha despertado Milei en parte del electorado estuvo teñido toda esta jornada y todo este tiempo previo por ese fenómeno, como dicen algunos oyentes. Hubo ayer denuncias cruzadas, hubo episodios como el de la diputada de Milei, que mostró su voto, generando allí un escándalo, pero esas son de última algunas anécdotas que quedan de esta jornada sobre la que vamos a estar hablando a partir de este momento con Tomás Eliasquev, periodista, editor justamente del portal telam.com.ar, portal de la Agencia Pública de Noticias e integrante de la comisión directiva, además del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SIPREVA. Tomás, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Bueno, cansado, me imagino. Sí, estuvimos hasta altas horas y después con tanta expectativa y con tanta información cuesta descansar. Pero sí, cansados, pero bastante satisfechos, porque lo que parecía como un escenario muy, muy preocupante en cuanto a la posibilidad real de que Javier Milei se imponga, inclusive, los encuestadores volvieron a pifiarla. En algunos casos se hablaba de que podía llegar a ganar hasta en primera vuelta, así que la situación se revirtió y todavía está la moneda en el aire. Sí, eso de las encuestas es un tema que hemos abordado en otras instancias aquí y que seguramente lo seguiremos haciendo porque llama la atención, porque no es en un país o en un momento determinado, sino que está sucediendo con cierta frecuencia. El electorado se comporta de una manera totalmente diferente a lo que se puede predecir o a lo que surge de las mediciones anteriores. Pero más allá de eso, puede quedar la imagen, visto desde afuera de Argentina, a cuando uno en un partido de fútbol piensa que su equipo va a ser derrotado ampliamente y termina sacando un empate. Esto notoriamente no fue un empate, fue una victoria de Massa que es importante, pero para buena parte del electorado, sobre todo de izquierda, la figura de Massa no era una figura a la que tuviera en lo previo adhiriendo con fervor, podríamos decir, siempre, insisto, con la mirada desde este lado del río, ¿no? Pero termina siendo, y no sé qué se espera para la segunda vuelta, el candidato a votar para esa porción de la población. Sí, absolutamente. La candidatura de Sergio Massa, podemos decir que recién ayer se ha consolidado en tanto de liderazgo, porque la presencia del candidato solo en el escenario, cuando salió a hablar al público, lo posiciona con una centralidad muy fuerte. Es cierto lo que decías, que se lo veía desde la izquierda o desde los sectores más progresistas como alguien muy ajeno, que a medida que fue avanzando la campaña se lo fue adaptando o se lo fue viendo de una manera un poco distinta. Lo que hay que decir es que, en principio Massa revirtió fuertemente lo que fueron los resultados en las primarias, en las PASO, creció muchísimo, que Milei obtuvo el mismo porcentual de votos y que hay una debacle muy fuerte de Juntos por el Cambio. En principio, lo que se puede decir a simple vista como escenario
para lo que va a suceder en noviembre, dentro de 4 semanas, en las elecciones, en el balotaje, es que, bueno, del lado de Bullrich, ese 23,83% que sacó, empezaron a dar señales de que podrían estar apoyando la candidatura de Milei en el balotaje. Con lo cual, bueno, Massa va a tener que crecer mucho, va a tener que poder agarrar, interpelar a ese pedazo de Juntos por el Cambio, que tiene posiciones no tan derechistas, que tiene posiciones más democráticas, aquellos sectores que vienen de la Unión Cívica Radical o aquellos quienes apoyaron a Horacio Rodríguez Larreta, y va a tener que, bueno, sí ir a buscar fuertemente a ese casi 7% que sacó el candidato de Schiaretti, de Córdoba, con un mensaje muy fuerte alrededor del federalismo y procurando hacer notar que fue el único candidato proveniente de las provincias, y también va a tener que ir a buscar el 2,7% del Frente de Izquierda, que mantuvo prácticamente los mismos porcentajes que en las PASO, ¿no? A diferencia de Schiaretti, que creció notablemente, y también va a tener que ir a buscar los votos en blanco y las personas que no fueron a votar, porque si bien creció la cantidad de votantes, todavía está bajo teniendo en cuenta estos 40 años de democracia, o sea que todavía hay mucha gente que no fue a votar que podría ir a votar. En el camino lo que ha pasado probablemente... o sea, es difícil entender como con una sola causa por qué se modificó el escenario, pero está muy claro que el candidato ministro de Economía, Sergio Massa, tomó el toro por las astas y salió a hacer campaña territorial, hacer caravanas en el marco de... caravanas territoriales en el marco de la provincia de Buenos Aires, en distintos puntos del país, y que también, bueno, anunció una serie de medidas con beneficios para los trabajadores, la quita del IVA, distintas medidas que lo hicieron ver muy activo, y que del lado de Milei, bueno, a la hora de que se pasa un poco el fenómeno de la moda, el fenómeno de la figura mediática, empieza a parecer también que hay detrás de sus propuestas, tal vez algunas cosas que han flotado, como su posición tan ambigua o casi prácticamente procolonialista en el tema de Malvinas, o el tema de cómo se posicionó sobre tan duro contra el Papa Francisco, inclusive gente de su fuerza hablando de ruptura de relaciones con el Vaticano, y después, bueno, casos ya más bizarros, como el que mencionabas antes de la candidata diputada Lila Lemoine, hablando de un proyecto de ley para que los padres puedan renunciar a la paternidad. Sí. Es decir, una serie de dislates que evidentemente hicieron que mucha gente vea que detrás de aquel mensaje anticasta, antipolítica, bueno, había algunas políticas y algunas cuestiones que no son del agrado de la mayoría realmente. Justamente, yo te iba escuchando con respecto a esto que decías y pensaba en lo previo, qué difícil debe ser incluso para la derecha argentina pensar en apoyar a un candidato el cual, como se dice habitualmente, es como bola sin manija, ¿no? No se sabe en definitiva bien para dónde apunta, ¿no? Sí, el tema de la estabilidad psiquiátrica de Milei y de distintos candidatos de su fuerza fue un tema, sin lugar a dudas, de agenda. Pero bueno, habría que decir que tal vez ahí haya más de sobreactuación o de personaje, que no es ningún loquito, en el sentido de que son pasos calculados. La presencia ayer de Eduardo Bolsonaro, del hijo de Bolsonaro y de figuras del ultraderecha internacional en Buenos Aires, la forma en la que él va modificando su discurso y subiendo y bajando los tonos, ¿no? Ayer pareciera que salió a buscar el voto duro de Bullrich, anti-kirchnerista, que es muy interesante lo que pasa porque Milei en un principio, en esta primera parte hasta aquí, venía hablando de sus proyectos en contra de la casta en general. Había aparecido el tema de la dolarización muy fuerte, que es otro tema que cuando se empieza a preguntar qué hay detrás, bueno, empieza a haber mucha confusión respecto a qué figura de la libertad avanza, de la fuerza de Milei es el que está hablando, qué economista está hablando. No pareciese que tengan claro qué hacer, pero ayer, te decía, retomaron el eje de Patricia Bullrich de golpearle directamente al kirchnerismo,
Dijo algo que para mí es gravísimo, Javier Milei, que el kirchnerismo, según su consideración, es el peor gobierno de los últimos 100 años de la Argentina, o sea que lo considera peor que la última dictadura cívico-militar, lo considera peor que todas las otras dictaduras que hubo, la del 30, la de Onganía en el 66, etcétera, etcétera. Entonces, busca anclar ahora Javier Milei su discurso en polarizar con el kirchnerismo. Del otro lado, está sucediendo algo también muy interesante, que es que Sergio Massa dice, la grieta murió, convoca a la unidad nacional, convoca al radicalismo, convoca de alguna manera a evocar algunos momentos de la historia argentina. No lo dijo él, esto lo digo yo como análisis histórico, el abrazo de Perón y Balbín, la presencia de Antonio Cafiero junto a Raúl Alfonsín cuando fueron los levantamientos carapintadas al retorno de la democracia, inclusive el pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, es decir, busca retomar el eje de los dos grandes partidos de la democracia argentina, el peronismo y el radicalismo, y va con un mensaje de unidad nacional, con un mensaje donde aparece claramente como el racional, como el dialoguista, como el que está procurando la paz, inclusive llegó a invitar al Papa Francisco en 2024 a venir a la Argentina. Es decir, se van configurando dos campos en donde está claro lo que decías al principio, que Massa no es una figura que provenga ni del progresismo ni un pensamiento de izquierda, pero bueno, la política no se hace en el vacío y la cancha se corrió tanto a la derecha, con dos candidatos, uno de ultraderecha y otra de derecha dura, competitivos, que bueno, ahí es donde las posiciones de Massa, aún siendo para otro escenario moderadas o tibias, según como se quiera, adquieren un valor distinto, ¿no? Claro. Ante este corrimiento tan fuerte, con cosas impensables, y con una derecha que de alguna manera tiene lo peor de todos los mundos, porque a diferencia mencionábamos a Bolsonaro, podríamos mencionar a Trump, en estas dos expresiones se trata de derechas reaccionarias, con proyectos muy, muy antipopulares, pero que mantienen una cuestión de nacionalismo, que en el caso de Milei queda desdibujada, es decir, tiene una posición ultra neoliberal y también anti-argentina, ni siquiera hay una cuestión de protección de la propia burguesía, si se quiere, es decir, un proyecto de sometimiento, inclusive con un tema tan sensible como el de las Malvinas, como te contaba. Claro. De alguna manera, pensaba ayer, cuando se iban conociendo los datos y se veía que Sergio Massa iba conquistando una diferencia interesante, me acordaba de unas declaraciones que aquí en su momento había hecho en una situación más o menos similar. Siempre son incomparables las situaciones de los países, pero en una situación más o menos similar, Lucía Topolansky, cuando decía el susto despertó al mamao, ¿no? De alguna manera parece que hubiera sucedido algo similar allí. Sí, absolutamente. Tal el susto y lo distópico de la situación, ¿no? Porque comentábamos con los compañeros, con las compañeras, ya solo que Milei hubiese sacado el 15% en las nacionales era muy, muy preocupante. Que de pronto estén en condiciones de ganar las elecciones y que se hablase que podía llegar a ganar en primera vuelta era una catástrofe para quienes defendemos los intereses nacionales, populares, democráticos. Está pateando el tablero de los consensos democráticos, claro. Más elementales, ¿no? Milei pasó, digamos, en el último tramo de la campaña de una posición negacionista, de relativizar el terrorismo de Estado y lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar, a una reivindicación de la dictadura, en la cual en todo caso hablaba de excesos, y con un rol, digamos, de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, bastante más presente, y donde quedó claro que bueno, estaban rompiendo con ese consenso de la democracia, que aún Mauricio Macri, cuando hablaba, entre comillas, del curro de los derechos humanos y tenía posiciones, siempre después retrocedía, avanzaba en esa posición, pero después volvía a ratificar la posición del Estado argentino, que son posiciones que van más allá de los gobiernos, ¿no? Que tienen que ver con la justicia en el plano universal, en el cual Argentina es realmente un ejemplo a nivel mundial en cuanto al avance que ha habido en materia de juzgar los crímenes de lesa humanidad. O sea que
lo de Malvinas, lo de los derechos humanos, Milei se estaba corriendo realmente del escenario de los consensos básicos de la democracia, y yo creo que eso activó mucho también, activó mucho a la militancia y también la micromilitancia, ¿no? Como en distintos planos a nivel familiar, mucha gente que votaba a Milei simplemente por el hecho de que, bueno, fracasó el peronismo, el justicialismo, fracasó Macri, bueno, démosle la chance a alguien nuevo, ¿no? Aparecía mucho ese discurso. Vos decías ahí, bueno, son dos países distintos, pero realmente esto es un fenómeno internacional y que en nuestra región nos juega muy fuerte. Sé también muy bien que en Uruguay se ve mucha televisión argentina, se ve el Canal América, o sea que muy probablemente muchas personas del común en Uruguay ya estén familiarizadas con la figura de Milei, y logra esto que logran algunas figuras, que es trascender el conocimiento de la opinión pública más allá de quienes siguen la política, ¿no? Ya pasa a ser una especie de personaje del jet set que está en los medios, ¿no? Sí, y totalmente. eso tiene consecuencias impredecibles, ¿no? Porque, bueno, una vez este tipo de posiciones puede condicionar todo el sistema político muy a la derecha. Así que, bueno, todavía tenemos, como te decía al principio, la moneda en el aire. Va a estar difícil para Massa, pero bueno, sí queda la expectativa de que realmente generó un discurso y una mística, ¿no? Esto me parece muy importante, que lo hace muy, muy competitivo. Ayer escuchaba parte de la transmisión y allí entrevistaban al sociólogo Luis Alberto Quevedo y decía algo que me pareció sumamente revelador, importante para tomar en cuenta. Decía, 40 años después se ha incorporado otra vez la violencia y el odio, y decía que hay sectores políticos que han contribuido a eso, y eso nos lleva directamente a algo que por lo general se habla en estos casos cuando hay cambios tan grandes dentro del electorado de un país, y es el voto de los jóvenes. ¿Se sabe ya, está el dato claro de cómo votaron los jóvenes? Aunque yo sé que cuando uno generaliza está cometiendo injusticias, pero en general, esa mirada, ¿qué arroja? No, según los desagregados que aparecen, obviamente siempre con la incerteza de que uno no está ahí con una cámara en el cuarto oscuro, habla de muchos varones jóvenes, sobre todo apoyando la fórmula de Milei, ¿no? Una especie de reacción de un sector de la población que, bueno, uno le genera mucha preocupación, pero hay que decir que se activó mucha juventud también para apoyar a Sergio Massa, ¿no? Ahí habría que ver cuánto de ese fenómeno hacia la juventud, de esa cotidiana de jóvenes que no vivieron la crisis de los 90 ni el 2001, y que escucharon relatos sobre la dictadura que hacen que quede de alguna manera como algo en una nebulosa, ¿no? Ya no saben a quién creerle, de tanto que se ha dicho, ¿no? Esta apuesta en 30.000 desaparecidos, y toda esta operación que se generó, y la esperanza de tener un país en el cual gane dólares y pueda comprar en dólares, ¿no? Esto evidentemente el tema de su interacción a las tecnologías, también todo el tema de los bitcoins, ¿no? Toda esta interpelación que pareciera hacerse algo atractivo para ciertos sectores de varones, como te decía. Esto evidentemente es algo que existió, pero bueno, vamos a ver qué le pasa con la manta corta, porque ahora fue directamente a interpelar el voto del antiperonismo, del antikirchnerismo más... se nos entrecorta allí un poco la comunicación. La tercera edad, ¿no? El que viene odiando al peronismo desde hace generaciones, y que es ese gorilismo tan inserto en ciertos sectores de la sociedad argentina, y que tenía en Bullrich su expresión. Vamos a ver si puede Milei hacer un discurso que se muestre a la vez como renovador, a la vez como moderno, y a la vez lo suficientemente gorila para interpelar a todo ese sector del electorado. Antes de que se nos corte, porque estamos teniendo algunos problemas en la comunicación, la entrevista anterior se nos cortó telefónicamente, bueno, está habiendo algunos... ¿Por ahora se viene escuchando bien o...? Sí, hubo allí algunas interferencias, pero estamos bien en este momento. Pero antes, ya casi finalizando, quería consultarte también, Tomás, con respecto a Kicillof, Axel Kicillof, esos datos que surgen son importantes también para una mirada política de futuro.
Sí, absolutamente. Lo de Kicillof fue muy fuerte, sacó como 4 millones más de votos entre una elección y la otra, consolidó un triunfo inapelable, con una elección muy fuerte en distritos muy, muy importantes para el peronismo y para la población total de la Argentina, como en La Matanza, en Quilmes, en Avellaneda, sacando distancias muy grandes. Quedó realmente a muchos puntos de distancia de Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, que también es un partido que pasa a ser que pasa nuevamente a manos del peronismo, Unión por la Patria. Realmente hubo mucha movilización por parte del gobierno bonaerense. Tuvo que sortear un escándalo de la aparición de imágenes del jefe de gabinete Martín Insaurralde en un lujoso yate en Europa con una conocida figura mediática, y todo el escándalo que derivó de eso. Creo que Kicillof actuó rápido, lo sacaron muy rápido del gobierno y no fue eso un problema, evidentemente, para su candidatura. Creo que la gestión muy activa que tiene en todos los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada y más significativa en términos electorales y en términos económicos de la Argentina, hacen que haya obtenido este resultado tan importante y lo consolidan como una de las grandes figuras ganadoras de la jornada electoral de ayer, con una perspectiva muy, muy, muy grande hacia el futuro. Y se lo vio ahí en el escenario con los ministros de su gobierno muy fortalecido y luego llamando a seguir la campaña y a seguir apostando por la candidatura de Sergio Massa. Así que sin lugar a dudas es una de las figuras que va a tener un lugar trascendental de acá en más. Sí, ¿tú lo ves con proyección a nivel nacional, a Kicillof? Sí, absolutamente. Si bien hay una tradición en la cual es muy difícil que un gobernador de la provincia de Buenos Aires sea presidente, la única vez que sucedió fue con Eduardo Duhalde en una situación bastante anormal, de ruptura, luego de la salida del gobierno de Fernando de la Rúa. Claramente, es una figura donde sí, a diferencia de Massa, se interpela fuertemente el costado más progresista, más comprometido con las ideas de transformación social del kirchnerismo. Donde ayer, a diferencia de Sergio Massa, él sí mencionó a Cristina Fernández de Kirchner, y sí, hace un énfasis más fuerte en el aspecto más vinculado a la redistribución de la riqueza, más vinculado a este discurso que lo que hace Sergio Massa. Pero ahora se los ve en armonía, tirando para el mismo lado, ¿no? Habrá que ver en el futuro qué sucede, pero como te digo, todavía es muy prematuro. Sin lugar a dudas, más allá de Kicillof, la figura de Massa emerge muy clara como un liderazgo. Mencionaban ayer varios analistas que Alberto Fernández no tuvo su posibilidad de salir solo al escenario. En el caso de Massa salió directamente solo, con los colores de la Argentina, a saludar a la militancia, a hablar con la prensa, y eso es una imagen muy contundente. Sí, y en caso de llegar a la presidencia, echaría por tierra aquello de que los ministros de Economía no llegan a ser presidentes, ¿no? Sí, eso más que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, con una inflación como está y con una situación económica tan complicada, sería digno de análisis qué fue lo que hubo del otro lado que hace que Sergio Massa siga siendo competitivo, siga siendo una figura que logró explicar bien con un tono llano, saliendo de la soberbia, logró pedir perdón por lo no hecho, logró dar con un discurso que hace que mucha gente lo haya acompañado. Nos preguntaba por allí, entre los mensajes de la audiencia, que son un montón, si se sabía el voto exterior a quien apoyó mayoritariamente, pero ese es un dato que seguramente no debe estar todavía, ¿no? Mirá, lo que yo estuve viendo de los primeros votos que llegaban de Australia, Nueva Zelanda, etcétera, había bastante voto de Bullrich, pero no son no son lo suficientemente representativos. Claro. Pero entiendo que hubo bastante movilización para votar.
estoy buscando si tenemos actualizados los datos del exterior, pero bueno, sí, será algo para analizar. Claro. Me parece que generó bastante repercusión en este caso, porque bueno, eran figuras de bastante notorias, ¿no? Creo que la figura de Milei son esas figuras que, bueno, que para bien o para mal no pasa desapercibido, ¿no? Sí, sí. Ya de pique te digo que a nosotros nos genera mucha envidia que se pueda votar en el exterior, cosa que en Uruguay tenemos vedado y todos los intentos que se han hecho han fracasado. Así que bueno, es una mirada que la hacemos como decía, con un poco de envidia desde nuestro lado. Sí, es importante que todos puedan votar, y bueno, sobre todo un país como Uruguay que ha tenido tantas personas que han tenido que emigrar, sería importante que puedan ejercer su derecho y que no dependa de cuánto mueve o no Buquebús la posibilidad de que ejerzan, pues sobre todo los hermanos acá en el Río de la Plata, puedan ejercer su derecho democrático, como vemos que lo hacen, por ejemplo, los hermanos bolivianos, que los votos en el exterior siempre son muy importantes para las fuerzas populares, por ejemplo, sobre todo los votos en Argentina. Así que, mira, los países con mayor registro de argentinos son Estados Unidos con 90.000, España, Brasil, Uruguay, con 18.000 argentinos había inscritos para votar, por arriba de Paraguay, Italia y Chile. Y sí, se suspendieron las elecciones en Israel y en Ucrania. También, ¿no? Otro punto para analizar, cómo se cuela la situación política internacional en el debate argentino, ¿no? Tomás Elias, que muchísimas gracias por este rato aquí en Info 24. Te quedamos más que agradecidos. Aquí te cuento que es el día del periodista y de los trabajadores de los medios de comunicación. Así que bueno, aunque allí no lo sea, mandamos un gran abrazo también a todos los colegas, a ti y a todos los colegas argentinos. Bueno, un gran abrazo para todas las compañeras, los compañeros, trabajadores de prensa, periodistas en Uruguay, y bueno, siempre es muy importante para nosotros seguir alimentando estos vínculos, seguir tejiendo estos lazos solidarios, así que desearles un excelente día y hasta cualquier otra oportunidad. Hasta cualquier oportunidad, que seguramente será mucho más temprano que tarde, como parafraseando a un líder de esta Latinoamérica. Nos reencontramos pronto. Abrazo grande.